Shabbat Shalom para todos. Los servicios de verano tienen eso, que los turistas judíos vienen acá. Está bueno porque finalmente uno se siente un solo pueblo, ¿no? Porque donde vamos podemos rezar y nos sentimos en casa y eso nos hace muy bien, sobre todo en este tiempo, sobre todo en esta parashá, que toda mi vida me costó escribir sobre ella y hablar de ella, y más aún ahora. Nos cuesta en el Seder de Pesaj, cuando estamos sacando las gotitas de la copa de Kiddush con las plagas y tenemos que llegar a la última, y si tenemos chicos en la mesa no nos animamos a mencionarla. Nos cuesta cuando venimos de esta semana del cumpleaños no feliz de Kfir, secuestrado en Gaza. Cuando venimos de esta semana de escuchar los primeros liberados que se animan a contar las atrocidades sobre sus cuerpos y sobre sus psicologías. Cuando venimos de una semana con miedo a escuchar la noticia de que los encuentran y no están vivos. Contar las últimas 3 plagas, langostas, oscuridad y muerte de los hijos primogénitos. Y no solamente eso, sino que hay que contar en esta parashá la liberación de la opresión, el sufrimiento del pueblo al que pertenecía el gobierno del opresor, el mandato de adorar a Dios y celebrar la libertad por la libertad de los que los consiguieron. Me resulta casi imposible cursando este capítulo durísimo de nuestra historia como pueblo. La gesta de la libertad, al menos para mí hoy, no se sostiene taxativamente sobre esta narrativa, ni sobre esta fe, ni sobre la intervención divina en la historia. Si fuera así de sencillo, ¿cuánto más deberíamos gritar para que Dios nos libere? Es inevitable con el correr de los días y los meses volverse un poco escéptico, un poco cínico, un poco más débil. Y al mismo tiempo, desde donde ya creemos que no hay más nada que hacer, nos volvemos a poner de pie para resurgir de esa plaga que comenzó el 7 de octubre pasado. Como metáfora para seguir pensando cómo estamos y dónde estamos, me detendré en la 9ª plaga y en sus interpretaciones, la plaga de la oscuridad, Makat HaChoshech. Así dice la Torá, y Adonai dijo a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, oscuridad que se pueda palpar. Y Moshe extendió su mano hacia el cielo y hubo una espesa oscuridad en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Rashi interpreta que era una oscuridad que se podía tocar y la define así: una oscuridad más oscura que la oscuridad de la noche. La plaga de la oscuridad aparece cuando todo lo oscuro que podés imaginarte no alcanza para definir la oscuridad que estás viviendo. Una oscuridad más oscura que la oscuridad de la noche no es un juego de palabras. Es la carencia de una forma de decir la barbarie que se está viviendo, más allá de todo entendimiento humano. Unos siglos más adelante, Ovadia Sforno comenta algo aún más contundente. Dice así: la oscuridad que ocurriría ahora era algo incapaz de interactuar con la luz en absoluto. La razón de esta incapacidad para interactuar con la luz fue la densidad de la textura de esta oscuridad. Como resultado de este tipo de oscuridad totalmente diferente, ni siquiera una bengala encendida sería capaz de hacer una abolladura en la oscuridad. Una oscuridad tan oscura que es incapaz de interactuar con ninguna luz. Es decir, incapaz de modificar su posición, incapaz de negociar, incapaz de reflexionar, incapaz de moverse del horror y el terror con el que someten a seres humanos
en una vileza para la cual no tenemos palabras. Ni siquiera una bengala encendida le hace mella. No hay con quién hablar para que vehiculice algo de luz a tamaña densidad de la oscuridad. Y el Midrash Shmot Rabbah sigue explicando qué significa lo que dice la Torá, que es una oscuridad espesa. Rabbi Abdimi de Haifa dijo: la oscuridad se duplicó y redobló. Nuestros sabios enseñaron, hubo 7 días de oscuridad. Durante los primeros 3 días, el que estaba sentado y deseaba pararse podía hacerlo, y el que estaba de pie podía sentarse si lo deseaba. Respecto a estos días dice: y hubo una espesa oscuridad en toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante los últimos 3 días, el que estaba sentado ya no podía levantarse. El que estaba de pie ya no podía sentarse, y el que estaba acostado ya no podía levantarse. Y acerca de estos días, dice la Torá, ninguno se levantó de su lugar durante 3 días. Me conmueve, les confieso, leer un midrash escrito aproximadamente en el siglo XII que hable de escenas que todos tenemos en nuestras mentes en estos momentos. Al principio algunos podían levantarse y algunos podían sentarse. ¿Y ahora? En el principio de la plaga, la oscuridad tan aplastante que nos es difícil imaginarnos algún secuestrado con cierta capacidad autónoma de hacer algo, de comer, de decir, de defender su cuerpo, de mirar siquiera la luz del día. Una oscuridad que se cierne sobre la víctima y que ciega cualquier atisbo de humanidad en los victimarios y de toda la pléyade de cómplices que los rodean. Nadie gana en esta locura. Nadie gana en esta locura. Y después llegó la 10ª plaga, que me cuesta escribirla, nombrarla e incluirla en mis celebraciones familiares. Y después el anuncio: van a salir. Desde entonces marcamos nuestras puertas con sangre para que Dios nos cuide. Así nos enseñaron. Para que saltee nuestras casas, así nos dijeron. Desde entonces pareciera que el mandato es que nuestras puertas están siempre marcadas por historias de sacrificios. Y finalmente salimos de Egipto hacia la libertad y la promesa. Una libertad y una promesa que vuelven a sumirnos en la plaga más oscura que cualquier oscuridad imaginable en la pluma del mejor escritor de literatura de terror hubiera podido jamás imaginar. Tendremos que volver a hacernos fuertes. No vamos a hacer nosotros el sacrificio, ni nadie pintará con nuestras sangres nuestros dinteles en nuestras casas. Y de la 9ª plaga no vendrá la 10ª, no vendrá la 10ª. Saldremos rotos, sucios, desintegrados, incrédulos, desesperados, angustiados, en silencio, en grito, en llanto. Pero saldremos. 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 Shabbat Shalom.